Hola, soy Miguel Ángel y os voy a presentar mi trabajo final de máster, cuyo título es Predicción sobre el entorno medioambiental en la laguna de Fuente de Piedra. Y mi tutor es Carlos Luis Sánchez Bocanegra. Vamos a empezar viendo en qué consiste mi trabajo, luego vamos a ver cuál es la metodología que hemos seguido durante el desarrollo del mismo, las limitaciones con las que me he encontrado y por último las conclusiones y las líneas futuras. ¿Cuál es nuestra línea de investigación? Pues nos centramos en la laguna de Fuente de Piedra, que es el mayor humedal de interior de Andalucía y también es importante porque nos visitan cada año la mayor colonia de la península ibérica y también en segundo lugar está a nivel europeo. El agua es muy importante en la laguna porque en ella está el alimento de las aves, también llamado microfauna, y también es importante porque si no hay un nivel suficiente de agua, las aves abandonan sus nidos y se van, no hay cría. Entonces, el objetivo es estimar el nivel de la laguna para saber si habrá anidamiento de aves. Para ello, como podéis ver en este dibujo, nos vamos a basar en distintas características del entorno, como son las precipitaciones, las temperaturas máximas y mínimas o la evaporación. La metodología que he seguido es una metodología ágil por iteraciones. La primera fase sería la de análisis, después el diseño, la implementación, por último tenemos las conclusiones y definimos el trabajo futuro. Durante el análisis, pues vemos que hay un total de 235 ficheros, que es una cantidad grande, aunque la volumetría de los datos es pequeña. No tenemos muchos datos. El formato es XLS y ODS de la fuente y uno de los objetivos de este trabajo es definir un dataset que cuente la historia de la laguna. Para ello necesitamos definir una granularidad que va a ser a nivel de fecha, es decir, cada día vamos a ir viendo qué temperatura ha hecho, en qué nivel se encuentra la laguna y todo este tipo de características que veremos más adelante. A la derecha vemos una tabla con el resumen de los distintos ficheros o cada temática, mejor dicho, cada temática tiene una serie de ficheros y los años donde se han informado datos. Por ejemplo, el censo de las aves pues va de 2003 a 2022. Sin embargo, las parejas y los pollos pues van desde el año 84 a 2022. Hay mucha diferencia entre un fichero y otro en cuanto a rango de años. Es por ello que se ha decidido definir un rango entre 2003 y 2021 para elaborar el dataset final, principalmente porque los datos son de más calidad. A medida que vamos más hacia atrás, hay más nulos y la calidad es más pobre. La homogeneidad es un punto también a favor. Inicialmente se ve cómo se empiezan a construir distintos formatos de estructura de los ficheros y después se va mejorando. Y también otro motivo es que hay muchos más datos durante este rango. Aquí vemos un ejemplo de la fuente, como se puede apreciar, hay mucha diferencia entre uno y otro, cada uno se define con una cabecera, no siguen todo un formato tabular, hay fórmulas, en fin, hay una serie de aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de la integración de los datos y que se va a llevar buena parte del proyecto en tiempo. Este sería el diseño del flujo de datos. Vemos que hay una fuente de datos inicial con los formatos que hemos mencionado anteriormente. Luego pasamos a convertirlo a CSV, que es un formato más manejable, sobre todo para temas de código que hemos utilizado Python y demás. Luego pasamos a la fase de limpieza, donde quitamos valores duplicados, nulos o valores extremos, que los hay, y se consolida un dataset final
que vamos a ver a continuación, que nos dará soporte y será de entrada para entrenar los modelos que también quiero enseñaros más adelante. Este sería el resultado del dataset consolidado. Vemos cómo se va contando la historia de la laguna a medida que por cada registro tenemos el análisis de la situación de ese día, de todas las variables que veis en la cabecera de la tabla. Tenemos en cuenta las horas de sol sobre la laguna, la lluvia, la evaporación de la misma, de la laguna, la temperatura máxima, la mínima y el nivel. A la derecha os ilustro con un diagrama de caja y bigote en el que se aprecia que existen valores extremos o outliers. La lluvia, la ausencia de lluvia significa, que no haya datos significa ausencia de lluvia y por lo tanto la imputación es muy sencilla, simplemente asignamos un valor 0 porque ese día no ha llovido. En el caso de la evaporación y del nivel de la laguna se utiliza un algoritmo que es el KNN Imputer, que se basa en los K vecinos más cercanos. Pasamos a la fase de implementación. Los modelos que hemos utilizado son 6, que lo tenemos justo abajo. Fijaros que hay 3 barras por cada uno de ellos. La primera barra del diagrama, que sería la verde, son los datos sin normalizar. La segunda, que es la azul, serían los datos normalizados con la técnica de mix-max, es decir, que vamos a tener en todas las características valores entre 0 y 1. Y por último, la barra roja es cuando la versión de una vez aplicado las técnicas de PSA con 2 dimensiones. Podemos apreciar que las redes neuronales no es lo más adecuado, ya que el dataset resultante tiene una volumetría muy pequeña, de unos 3.000 y pocos registros. Eso hace que, ya que las redes neuronales son grandes consumidoras de datos, no elabore modelos que predigan con muy buenos resultados. Por de ahí la barra tan pequeña. Luego, también destacar de este diagrama que el Random Forest Regressor es el que mejor resultado me ha dado, con un total de un 60% de precisión, que no es un resultado excelente, pero tampoco es malo, es un resultado bueno. Pasando a las limitaciones, la calidad lo he dividido en 2 partes, la volumetría y la calidad del dato. Me ha limitado bastante la volumetría porque no, como hemos dicho anteriormente, el dataset resultante que he podido elaborar con los datos que teníamos inicialmente y después de la fase de integración es muy pequeño en comparación con otros datasets con los que hemos trabajado durante el máster y demás. La calidad de datos es un punto también limitante, por ejemplo, desde el punto de vista de la unicidad, no hay una clave común que defina globalmente a todos los ficheros, sino que cada uno viene definido tal como buenamente han podido y existen duplicados, con lo cual se dificulta más la tarea también. La completitud, en cuanto a completitud, no todos los ficheros tienen el mismo rango de años, es decir, que va a haber carencia de datos en ciertos años. Y luego, pues, no hay una uniformidad en cuanto a una plantilla estándar que se siga desde el origen, en el que definan unas normas y se trabajen en todos los ficheros iguales. Eso también ha sido una dificultad añadida. Por último, vamos con las conclusiones, que podemos destacar, como es lógico, que la tendencia de la evaporación de la laguna aumenta con la temperatura y las horas de sol. Mientras más lluvia, hay más humedad y menos evaporación, por lo tanto, aumenta suavemente el nivel de la laguna. Eso es algo de que también se ha observado. La normalización no ha mejorado notablemente los modelos, aunque
sí que es verdad que suele mejorarlo. En este caso no ha habido una mejora. El modelo por excelencia ha sido Random Forest Regression, como he comentado anteriormente, y también que las redes neuronales, pues al tener tan pocos datos, no hay unos resultados muy buenos. Por último, vamos a ver las líneas futuras. Primeramente, un aspecto interesante sería ampliar el juego de datos, ya sea con fuentes internas, como pueden ser propias de la Junta de Andalucía, o con fuentes externas, ya sea de otros repositorios. También hay que tener en cuenta que hay que aumentar el número de hiperparámetros con Grid Search CV, que es la función que nos ayuda a encontrar los mejores hiperparámetros dado un grid. Se ha puesto un conjunto bastante amplio de parámetros, aunque si tuviéramos prestaciones mejores podríamos abarcar un rango bastante interesante. Una asignatura pendiente sería la automatización de la fuente, que va a aumentar la calidad del dato, y es por ello que hay que intentar proporcionar mecanismos a la Junta para que se automatice y no se induzca a errores manuales y constantes de anotaciones en papel. Luego, otra línea interesante a estudiar sería el agua, no solo que está en la superficie, sino que está por debajo, el agua subterránea, y poder predecir el nivel freático y así saber si va a haber suficiente agua en los acuíferos para decir a los terrenos colindantes, oye, que no se puede este año extraer más agua de los pozos. Sería una idea bastante buena. Y nada, daros las gracias a todos y espero que os haya gustado.